Hola y bienvenidos a un caso clínico del Dr. Vago. En esta ocasión hablaremos de artritis reumatoide. El caso clínico de hoy es de una mujer de 37 años de edad que acude por rigidez de manos que inició desde hace 6 meses de forma insidiosa. Empeora en las mañanas y dura aproximadamente una hora antes de ceder. A la exploración física hay datos de inflamación sobre las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángica proximales. En ambas manos no hay nódulos en los dedos. La primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? A, osteoartritis, B, polimialgia reumática, C, artritis reactiva o D, artritis reumatoide. La respuesta correcta es D, artritis reumatoide. A, la opción de osteoartritis, no es la correcta, ya que por lo general la viñeta nos hablaría de lesiones a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, no existiría la rigidez matutina, el dolor cedería al reposo y además tendría la presencia de nódulos en los dedos. La respuesta B, polimialgia reumática, tampoco es correcta. Esto afecta más a pacientes de más de 50 años de edad que se quejan más de poliartralgias, el factor reumatoide es negativo y el dolor es principalmente muscular a nivel proximal de hombros y de caderas. Y C, artritis reactiva, la viñeta nos hablaría de un paciente mucho más joven con antecedente de alguna infección, principalmente de transmisión sexual. Es por esto que la respuesta correcta es D, artritis reumatoide. Pregunta 2. ¿Cuál es la manifestación extraarticular más común de esta enfermedad? A, epiescleritis, B, derrame pleural, C, nódulos en piel o D, síndrome del túnel del carpo. La respuesta correcta es C, nódulos en piel. Recuerden que la pregunta cuestiona acerca de la manifestación más común de esta enfermedad, y aunque la epiescleritis, el derrame pleural y el síndrome del túnel del carpo pueden acompañar también a un paciente con artritis reumatoide, no son tan comunes como la presencia de los nódulos en piel. Es por esto que C es la respuesta correcta. Pregunta 3. ¿Cuál estudio de laboratorio es el más específico para confirmar tu diagnóstico? A, anticuerpos antipéptidos cíclico citrulinado, B, anticuerpos doble cadena DNA, C, anticuerpos antinucleares o D, factor reumatoide. La respuesta correcta es A, anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado. La especificidad de estos anticuerpos es de cerca del 95%, por lo tanto lo hace el estudio de laboratorio más específico para confirmar el diagnóstico. La respuesta B, anticuerpos antidoble cadena DNA, está más enfocada hacia lo que es lupus. La opción C, anticuerpos antinucleares, 20% de los pacientes con artritis reumatoide pueden tener positivos los anticuerpos antinucleares y el factor reumatoide es positivo en el 70 al 80% de los pacientes con artritis reumatoide. Pero, contestando específicamente la pregunta, el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado con la especificidad del 95% es la respuesta correcta. Pregunta 4. ¿Cuál fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, FARME, es el de elección en este paciente? A, sulfasalacina, B, metotrexate, C, hidroxicloroquina o D, anakinra. La respuesta correcta es B, metotrexate. Sulfasalacina e hidroxicloroquina no son primera opción en el tratamiento de artritis reumatoide. Tal vez estos dos medicamentos, sulfasalacina e hidroxicloroquina, puedan ser una opción en las pacientes con artritis reumatoide y que se encuentren embarazadas, ya que son fármacos de mayor antigüedad que el metotrexate. Y anakinra, este medicamento anti-interleucina 1, realmente no ha demostrado una gran mejoría en los pacientes con artritis reumatoide. Es por esto que de forma general, para el ENARM, la respuesta correcta siempre será metotrexate, siempre que el paciente no tenga contraindicaciones para iniciar este medicamento. Pregunta 5. Si tu opción anterior falla, ¿cuál fármaco utilizarías? A, abatacept, B, anti-TNF, C, hidroxicloroquina o D, anakinra. La respuesta correcta es B, cualquier medicamento antifactor de necrosis tumoral. A, abatacept, pero no es segunda opción cuando los pacientes ya han fallado previamente a un fármaco sintético. C, hidroxicloroquina, este medicamento antipalúdico lo reservamos por lo general para enfermedad muy leve o para pacientes embarazadas. Y D, como mencionamos, este medicamento anti-interleucina 1 realmente no ha demostrado mejorar o dar algún beneficio en la artritis reumatoide.
Es por eso que cambiar a segunda línea con algún medicamento antifactor de necrosis tumoral es la opción correcta. Pregunta 6. Después de 10 años de tratamiento exitoso con metotrexate, acude la misma paciente con dolor y rigidez de cuello de 4 semanas. A la exploración física, los reflejos de los miembros inferiores se encuentran incrementados y existe la presencia de respuesta plantar extensora. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esta paciente? A. Metotrexate. B. Iniciar un medicamento antifactor de necrosis tumoral. C. Aumentar la dosis de metotrexate. O D. Una fusión o artrodesis espinal. La respuesta correcta es D. Fusión espinal o artrodesis espinal. Recordemos que, de forma general, artritis reumatoide respeta todo lo que es la columna vertebral, excepto C1 y C2, donde puede presentar una subluxación y provocando con esto mielopatía. Es por esto que la paciente se puede beneficiar de una artrodesis o una fusión espinal para mejorar los síntomas que le provocó la complicación de la artritis reumatoide. Las demás opciones, como suspender, aumentar las dosis de metotrexate o iniciar algún medicamento anti-TNF, no son correctas. Pregunta 7. ¿Qué opción de tratamiento se recomienda en aquellas pacientes con artritis reumatoide que se encuentran embarazadas o que se van a embarazar? A. Metotrexate. B. Leflunomida. C. Hidroxicloroquina o sulfasalacina. O D. Medicamentos anti-TNF. La respuesta correcta es C, hidroxicloroquina o sulfasalacina. Todos los demás medicamentos son más modernos y por ende no tenemos tanta experiencia para usarlos en el embarazo. De hecho, recordemos que el metotrexate y los medicamentos anti-TNF pueden ser teratógenos. Es por eso que para las pacientes embarazadas reservamos aquellos fármacos que son más antiguos, como hidroxicloroquina o sulfasalacina. Por eso C es la respuesta correcta. De forma general, hablando de artritis reumatoide, recordemos que es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica y cuya principal manifestación va a ser la sinovitis de varias articulaciones. Está bien identificado que la herencia de ciertos alelos, como es el HLA-DRB1, están íntimamente relacionados con esta enfermedad. La prevalencia no es tan común, es alrededor del 1% de la población y es mucho más común en mujeres que en hombres, 3:1 en proporción. En las mujeres aparece de forma más temprana, entre la cuarta y quinta década de la vida, y en los hombres de una forma más tardía, entre la sexta y la octava. Las manifestaciones clínicas principalmente van a ser articulares, se va a caracterizar por inflamación articular bilateral y la rigidez se va a describir que dura más de 30 minutos y principalmente es por las mañanas. Las articulaciones más involucradas van a ser las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, carpo, tobillos, rodillas, las metatarsofalangicas, la subluxación de C1 C2, provocando mielopatía, como es el caso clínico de la paciente. De hecho, en la imagen pueden ver que ya los dedos tienen una desviación cubital debido a la evolución tórpida de esta enfermedad. Otras manifestaciones son los nódulos reumatoides, y estos están directamente relacionados con la presencia del factor reumatoide. 20% de los pacientes van a presentar estos nódulos reumatoides y específicamente sobre las superficies con prominencias óseas, pero también pueden existir estos nódulos tanto en pulmón como en esclerótico. Y otra manifestación son los síntomas oculares, que va desde sequedad de mucosas, que puede traslaparse con un síndrome de Sjögren y presentar además episcleritis, escleritis o escleromalacia. Y por último, otros síntomas, también los pacientes pueden presentar enfermedad pulmonar intersticial, pericarditis, enfermedad pleural e incluso aortitis. Y recordemos que una tríada clásica que es muy común que lo pregunten en el ENARM es el síndrome de Felty, que se caracteriza por esplenomegalia, neutropenia y una artritis reumatoide ampliamente destructiva. En cuanto a los estudios de laboratorio, el factor reumatoide, estos anticuerpos IgM dirigidos contra el factor cristalizable de las inmunoglobulinas G se encuentran positivos entre el 70 y el 80% de los pacientes con artritis reumatoide. Tienen una sensibilidad del 50% en etapas tempranas de la enfermedad. Pero el factor reumatoide también se puede presentar en otras enfermedades crónicas, como es hepatitis C, sífilis, endocarditis bacteriana subaguda, tuberculosis e incluso en algún porcentaje de los adultos mayores. Los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrullinado tienen una especificidad del 95%, siendo este laboratorio el más específico para diagnosticar la enfermedad. 20% de nuestros pacientes pueden tener
anticuerpos antinucleares positivos y elevación de PCR y BCG. En cuanto a la imagen, recordemos que los cambios radiográficos son los estudios paraclínicos más específicos, pero los cambios empiezan a notarse después de 6 o más meses de haber iniciado la enfermedad. Las erosiones principalmente van a ser a nivel del proceso estiloides del cúbito, como lo pueden observar en la imagen de a su derecha, y además recordemos que por lo general esta enfermedad respeta la columna vertebral, excepto la subluxación que puede presentar en C1 o C2 provocando mielopatía, como es el caso clínico de nuestro paciente. Hay que tener muy en cuenta el diagnóstico diferencial de esta enfermedad, principalmente con osteoartritis. Recordemos que esta enfermedad degenerativa no afecta a las articulaciones metacarpofalángicas ni el carpo, no hay manifestaciones extraarticulares y no hay dolor matutino, y de hecho el dolor mejora con reposo. La artritis gotosa por lo general va a ser monoarticular e intermitente de forma inicial, y en el aspirado de líquido sinovial va a haber cristales de urato. Las espondiloartropatías, principalmente el predominio de los síntomas va a ser en extremidades inferiores, columna y articulaciones acroiliacas. La infección por parvovirus humano B19 se caracteriza por la presencia de fiebre, artralgias más que datos de inflamación como artritis, y además tendremos la inmunoglobulina M para B19 positiva. Y la polimialgia reumática, como lo habíamos discutido previamente, es más común en pacientes mayores de 50 años, tienen más poliartralgia que artritis, factor reumatoide negativo, el dolor es muscular, principalmente de forma proximal a hombros y a caderas. El tratamiento de la artritis reumatoide lo vamos a enfocar en 3 objetivos. 1. Disminuir inflamación y dolor. 2. Mantener la función. Y 3. Prevenir la deformación. En cuanto a los fármacos, estos se tienen que iniciar en cuanto se confirme el diagnóstico. Nunca hay que retrasarlos, ya que estos medicamentos han comprobado que pueden incluso detener la progresión de la enfermedad. Los clasificaremos en 2 clases, sintéticos y biológicos. Pueden retrasar e incluso detener la actividad. Fármacos tardan un poco de tiempo en hacer efecto, por lo cual podemos utilizar como puente el uso de esteroides a dosis bajas, como es el caso de prednisona. Los AINES van a ayudarnos para controlar el dolor, pero no van a alterar la historia natural de la enfermedad y nunca deben de utilizarse como monoterapia. En cuanto a los fármacos sintéticos, principalmente hablaremos de 5. El primero y el más importante, y es el que tienen que contestar en su examen, a menos que exista una contraindicación absoluta, como es el hecho de embarazo, fibrosis pulmonar o cirrosis hepática, es el metotrexate. Es el de primera elección, y los eventos adversos más importantes que deben de conocer es la cirrosis hepática y fibrosis pulmonar. Recuerden que es un medicamento teratógeno. La sulfasalacina es un medicamento más antiguo y se considera de segunda línea en artritis reumatoide. Recordemos no utilizarlo en aquellos pacientes con alergia a la aspirina o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La leflunomida, los eventos adversos importantes es carcinógeno y teratógeno. Los antipalúdicos, como es la hidroxicloroquina, se utiliza principalmente solamente en aquellos casos de enfermedad leve, y recordemos que el evento adverso más importante es la retinitis pigmentaria, por lo tanto tiene que mantenerse en vigilancia con oftalmología. Y el tofacitinib es un inhibidor de JAK3, y recordemos que hay que descartar tuberculosis antes de iniciar este medicamento. En cuanto a los fármacos biológicos, el principal grupo y que más fuerza ha cobrado últimamente son los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Entre ellos se encuentran el etanercept, el infliximab, el adalimumab, el golimumab y el certolizumab. Algo que tienen que recordar, y probablemente pueda ser una pregunta en el ENAR, es de que antes de iniciar cualquier medicamento anti-TNF, tiene que hacerse tamizaje para TB latente antes de iniciarlos. Y precaución en aquellos pacientes que tengan falla cardíaca. Abatacept es otro medicamento que principalmente se usa posterior al fallo de metotrexate con un medicamento anti-TNF. Rituximab también es otro medicamento monoclonal que se ha utilizado en combinación con metotrexate, y tocilizumab se utiliza para aquellos pacientes que son refractarios a terapias anti-TNF. En cuanto al pronóstico de la artritis reumatoide, la deformación es meses a años posterior al inicio de los síntomas. Principalmente los pacientes van a presentar desviación cubital de los dedos, deformidad de Boutonniere, que es hiperflexión de lo que es la articulación interfalángica proximal, y la hiperextensión de la articulación interfalángico distal. Aquellos pacientes que tienen
el deformidad en cuello de cisne es por la hiperextensión de lo que es la articulación intrafalángico-distal, y los pacientes también pueden tener rodillas en valgo. Actualmente, el aumento de la mortalidad en aquellos pacientes con artritis reumatoide se debe a los eventos cardiovasculares que escapan de aquellos factores de riesgo comunes que conocemos para todos los demás pacientes, y se cree que esto es por la inflamación crónica que esta propia enfermedad provoca en los afectados. Mucha suerte en su examen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, síganos en Twitter en @DrVagoMX, escríbanos un correo, díganos qué videos quieren que subamos, visiten nuestra página drvago.com y también nuestra comunidad de Facebook Dr. Vago MX. Hasta la próxima.